Los saludo en este día, 1 de mayo del año 2021, Día Internacional del Trabajo. Y en este día, la primera lectura en la liturgia es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 44 al 52. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya. Si perseveráis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. Les aseguro, quien cree en mí, hará él también las obras que yo hago y hará incluso otras mayores, porque yo voy al Padre y yo haré todo lo que pidan en mi nombre para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se llena mi corazón de emoción, de alegría, de gozo, de escuchar estas palabras de esperanza, llenas de ilusión, en momentos de
de angustia, en momentos de tanta desesperanza, de tanta violencia, de tanto conflicto social, de tanta amargura que hay en los corazones de los hombres, especialmente en los jóvenes. Y escuchar estas palabras, repito, me llenan de una nueva esperanza, me llenan de fe, me llenan de alegría en mi ser. Y creo que es la que debemos recibir así con ese gozo en nuestro corazón para que cambie y transforme nuestras vidas. Por eso le pido al Espíritu Santo que abra nuestras mentes, nuestros corazones, que rompa todas las estructuras que haya en nuestros oídos para que nos impidan escuchar hoy la voz del Señor. Te pido, Padre Celestial, que podamos escuchar tu palabra, esa palabra que tu Hijo nos dejó para que fuéramos plenamente felices. Señor, que seas tú el que hables a través de mis labios, que seas tú, Señor, el que pongas en mi mente, en mi corazón, lo que tú quieres que tus hijos escuchemos. Amén. En esta primera lectura nos muestra cómo Dios ha sido causa de división y lamentablemente lo sigue siendo. Miramos cómo en la primera lectura había un grupo que había recibido la bendición para que Pablo y Bernabé le hablaran primero a ellos de la palabra de Dios. Pero ellos, ¿qué pasó? Ellos no la recibieron. Por eso se llenaron de envidia, de enojo, insultaban y expulsaron finalmente a Pablo y a Bernabé de su territorio. Pero había otro grupo que era el grupo de los gentiles, el grupo de los que no eran israelitas. Estos oyeron esta palabra, escucharon esa palabra de Dios, la recibieron con gozo y con alegría en su corazón y se maravillaron de escuchar esa palabra. Y dice entonces, cuando los gentiles oyeron esto, es decir, listo, yo les estoy hablando a ustedes no me quieren escuchar, nosotros nos vamos a dedicar a los que sí están recibiendo y están escuchando esa palabra de Dios, que no son israelitas, pero son gentiles, es decir, están fuera de los israelitas, pero yo se las voy a hablar, nos vamos a dedicar a hablarles a ellos de la palabra del Señor. Y entonces dice que cuando los gentiles escucharon esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Qué es estar destinado? Es cuál es nuestro destino, hacia dónde vamos nosotros. Entonces, yo ya lo he dicho en varias veces, que nosotros tenemos dos destinos, o sea, un destino final, pero hay digamos así, dos grupos. Unos que están destinados a la ignominia eterna, es decir, a estar fuera de la presencia de Dios por la eternidad, y otros que estamos destinados a la vida eterna. Estos somos los que creemos y los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y su palabra. Entonces dice acá, y los discípulos por su parte, es decir, los que aceptaron esa palabra, la hicieron viva y real en su vida, dice, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que les hago a cada uno de ustedes en este día es, ¿en cuál grupo de esos estás tú? ¿En cuál quieres estar? ¿Y qué te impide estar en uno o en otro grupo? Es decir, los que escuchan la palabra de Dios y la rechazan, ese es un grupo, o en los que escuchan la palabra de Dios y la reciben, se alegran y alaban la palabra del Señor y creen que están destinados a la vida eterna. Aquí hay dos grupos, en la primera lectura nos lo muestra, y entonces hoy te pregunto, ¿en cuál grupo estás tú? ¿Cuál es hoy, en este momento, dónde estás? ¿Y a dónde quieres estar? Porque yo no me puedo quedar, no, es que yo no creo, pero yo no me puedo quedar acá y tengo que avanzar, cambiar. Entonces, hacernos esa pregunta existencial es fundamental. ¿Para qué? Para los que creemos, pues nos vamos a alegrar con la palabra de Dios porque la hemos recibido con la alegría,
pero seguimos creciendo, porque es que nosotros no somos producto terminado, nosotros tenemos que seguir creciendo día tras día con esa palabra de Dios que hemos recibido. Tenemos que seguir conociendo a Dios, que se sigue revelando a cada uno de nosotros de acuerdo con su voluntad. Y para los que no creen, para los que creen, para mí no es importante la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, yo creo en Dios, pero a mí la palabra de Dios, las cosas de la iglesia, yo no, como que con eso no comulgo. A esas personas también es importante que se hagan esta pregunta. ¿Para qué? Para que yo no quiero seguir así como estoy. Yo quiero cambiar, yo quiero hacer transformaciones en mi vida. Y entonces vamos a empezar a hacer ese cambio, esa transformación. Porque mientras haya vida, hay oportunidad de cambiar y hay oportunidad de lograr ser esas personas que Dios destinó que fuéramos desde nuestra creación. Porque dice la palabra de Dios, así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de las naciones para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando el Señor a través de su palabra comienza a cambiarnos, vamos llevando esa buena nueva a muchas otras personas para que cambien también y para que caminemos a la vida eterna. Si yo cambio, cambia mi esposo, cambia mis hijos, cambia mis nietos, cambia mi entorno. Pero yo tengo que comenzar por ese cambio. Hoy vemos, por ejemplo, que en nuestro país, especialmente los jóvenes, hay personas, millones de personas que creen que dañando, haciendo vandalismo, destruyendo, incluso matando. Hoy veíamos, por ejemplo, mandaban el video de un capitán de la SIJIN que murió como consecuencia de este vandalismo y esta violencia que se generó en estos 2 días en el país. Y siente uno tristeza porque pues es un ser humano que trabajaba al servicio del Estado y que por otro grupo, personas que creen que esa es la forma, le quitaron la vida. Entonces, ese no es el camino para lograr cambios. Eso es muy triste, que se van contra una reforma tributaria, pero destruyen los bienes del Estado. Eso es un contrasentido. Quieren un país diferente, pero ellos no cambian, sino que creen que juzgando, criticando, insultando, rompiendo las cosas, destruyendo, que con eso van a lograr los cambios, y ese no es el camino. Solamente hasta que realmente aceptemos y recibamos a Dios verdaderamente como nuestro Dios en nuestro interior, solamente a partir de ese momento vamos a empezar a cambiar, hasta que conozcamos ese Padre Celestial a través de su palabra. ¿Y cómo lo vamos a conocer a Él? Jesús hace una pregunta acá que también nosotros debemos hacernos. Dice, tanto tiempo hace, aquí se refiere, le dice a Felipe directamente, pero hoy nos lo pregunta a nosotros con nuestro nombre propio. Gladys, Pedro, José, Antonio, todos. ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen? Felipe fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús, y los discípulos permanecieron con Jesús 3 años, durante las 24 horas del día. Comían juntos, vivían juntos, iban juntos de ciudad en ciudad. Ellos percibían directamente lo que hacía Jesús, cómo sanaba, cómo expulsaba demonios, cómo sanaba, le devolvía la vista a los ciegos, cómo hacía caminar a un paralítico, cómo sanaba a una mujer que tuvo durante 12 años menstruación y se desangraba y había gastado todo su dinero buscando la sanación, y solamente ella decía, con tan solo tocar el borde del manto yo quedaré sana. Y vieron cómo efectivamente así sucedió. Vieron cómo Él perdonaba a quienes lo condenaron a la cruz. Ellos vivieron todas esas cosas. Y acá entonces le pregunta a este Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen? Si ellos que estuvieron en esas condiciones, los discípulos con Jesús,
La pregunta es, ¿cuánto tiempo permanecemos nosotros con esa intimidad, con ese contacto personal con el Señor? Porque para conocer a alguien tenemos que convivir con esa persona. Debemos convivir entonces con Jesús, porque Él ha dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstrame al Padre. El que conoce al Hijo, que ha sido revelado, conoce al Padre. Entonces, ¿queremos conocer a Dios? Fácil. Tenemos todas las herramientas para conocer a Jesús. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios, es decir, a su Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y Jesús sigue diciendo, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. Miremos el cielo, miremos las estrellas, miremos el mar, miremos el firmamento, la vegetación, el alimento. Miremos la vida de los seres que están al lado nuestro. Esas son las obras que Dios ha hecho. Entonces, si no creemos en Dios por su palabra, miremoslo a través de las obras que Él hace. Y continúa diciendo, les aseguro, quien cree en mí, Él también hará las obras que yo hago, y hará incluso otras mayores, porque yo voy al Padre, y yo haré todo lo que pidan en mi nombre, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Claro, Él lo hace, pero ¿qué dice? Les aseguro que quien cree en mí. Necesitamos conocer primero para creer. Si nosotros no conocemos ese Dios maravilloso, ese Dios que ha estado siempre presente en nuestras vidas, si no lo conocemos, no vamos a saber que Él es capaz, que Él es todopoderoso de abrir el mar en dos para resolver nuestras situaciones, de mostrarnos, o sea, Él nos ha mostrado a través de sus obras, de cada día cómo amanece el sol, cómo cae la lluvia, o sea, nos ha mostrado de muchas maneras su existencia. Entonces, para creer tenemos que conocer primero, porque si no conocemos no vamos a dar una razón de nuestra fe. No vamos a tener esa relación íntima con Dios, esa relación de compenetrarse en mi vida, de que yo me compenetre a través de su palabra con Él. Entonces, hoy vamos a pedirle al Señor en oración. Señor, Padre Santísimo, te damos infinitas gracias. Nadie te ha visto a ti jamás en persona, Señor. En la palabra de Dios nos dice que Moisés se encontró contigo, pero te presentabas en forma de fuego, en forma de ángel. Pero nadie, dice en el Evangelio de Juan, que nadie te ha visto jamás. Pero si hemos visto a tu Hijo Jesucristo, si hemos visto tus obras, si conocemos y escuchamos tu palabra, esa palabra que nos cuenta y nos relata quién eres tú, Señor. Hoy te pedimos que nosotros podamos, como ese grupo de personas que escuchaban esa palabra y se alegraban y se llenaban del Espíritu Santo, Señor, que nosotros podamos estar en ese grupo de personas. Hoy oramos especialmente, Señor, por aquellas personas que no te conocen, por aquellas personas que no creen en ti, por aquellas personas que dicen que creen en ti, Señor, pero que tú eres un Dios desconocido para ellos. Hoy te pedimos que con tu Espíritu Santo, con tu palabra, con tu Hijo Jesucristo, Señor, podamos nosotros llegar a conocer, para así cumplir, como dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, la vida eterna es conocerte a ti, Padre, y a tu Hijo Jesús, el enviado. Queremos llegar a tener esa vida eterna, Señor, junto a ti, pero necesitamos trabajar y conocerte a ti cada día más. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Que nosotros te podamos conocer para amarte, para saber quién es ese Padre Celestial, ese Hijo y ese Espíritu Santo que se nos ha sido revelado, que llena nuestros corazones, Señor, de luz, de esperanza, de fe, en que el mundo puede cambiar. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en las naciones, a hacer luz en las tinieblas, Señor.
Ayúdanos a llevar tu amor donde hay odio, donde hay rencor. Ayúdanos a llevar tu luz, Señor, donde hay oscuridad. Ayúdanos a llevar tu buena nueva, Señor, donde hay desesperanza, donde hay rencor, donde hay odio, donde las personas están llenas de violencia, Señor, en sus corazones, de enojo, de tristeza. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en el corazón de esas personas que tú tanto amas, Señor. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.